día de hoy revisaba mi biblioteca y entre las muchas cosas que hay ahí están los cómics, con un lugar bien particular en ellos. ¿Por qué los cómics? Porque me gustan mucho, hay una debilidad al respecto y también porque han llamado mi atención desde muy pequeño. Creo que es una manera de expresar y de entender el arte bastante particular y que para mí como generación me llama mucho la atención. Dicho eso, y entendiendo esta debilidad, el día de hoy traje a Paloma Domínguez Geria, doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ciencia Cognitiva y del Lenguaje de la Universidad de Barcelona, licenciada en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Actualmente es la flamante directora del Diplomado en Cómic de la Universidad Diego Portales, donde también realiza docencia, y es asimismo la coordinadora académica de la carrera de licenciatura en Literatura en esta universidad. Miembro activo en distintas equipos y redes de investigadoras e investigadores, ha publicado artículos sobre el cómic, feminismo, medios y lo multimodal, y también ha fungido como curadora en distintas exposiciones. Se ha especializado particularmente en la mediación de la lectura del cómic y las narrativas gráficas, con un interés particular en las lecturas relacionadas con feminismo y memoria reciente. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, de nada, un gusto y gracias también. Sé que tienes la agenda, compartimos oficina, así que sé que tienes la agenda bien ocupada, tienes harta reunión, pero no, se agradece que te haya hecho el tiempo. Dicho eso, y hablando un poquito del cómic y de cómo ha evolucionado acá en Chile, ¿cuál crees que ha sido más o menos la historia del cómic en este país y cuáles han sido los hitos que han marcado esta historia para ti, según lo que tú has estudiado? Bueno, es bien importante, como lo mencionaste tú, la perspectiva en la que yo he estudiado el cómic siempre ha sido desde la multimodalidad, que es un área de la lingüística, pero también desde los feminismos, ¿no? Entonces, en general, cuando he mirado el tema histórico y en general la evolución, lo he visto siempre desde esa mirada, ¿no? Hay el área de investigación en la que yo me he dedicado más este último tiempo se llama la genealogía. Y los estudios de genealogía feminista lo que observan es cómo se ha ido construyendo los conocimientos, la base del conocimiento y el método histórico, porque de alguna manera es ver cómo se va normalizando las ausencias que pueden haber y las presencias también en términos de estos hitos históricos, ¿no? Entonces, en Chile se dice que el primer cómic es von Pilsener, que lo hizo Mustaine, que era un dibujante, Suercasó era su apellido. Se trata de un personaje inmigrante alemán que es bueno para la bebida, y retrata un poco eso, ¿no? Un poco como el tema de la migración. Aparte, en esa época era muy importante toda la zona que era de Valparaíso, ¿no? Cuando sale Zigzag, la editorial Zigzag con la revista Zigzag, a principios del siglo XX, todo esto nace en esa zona, ¿no? Y la revista Zigzag probablemente es como el hito más importante también en términos del desarrollo de la historieta hasta los años 60, porque fue como es el lugar como más institucional donde se conoce que hubieron ilustradores. Por ejemplo, otro de los famosos de la época era Mustache, de principios del siglo XX. Uno de los que más continuó y que probablemente es de los más icónicos es Coque, que fue el creador de la revista Topace, ¿no? Entonces siempre había un diálogo también porque la caricatura es previa a la historieta, ¿no? Generalmente cuando se trata de explicar como qué es lo que hace la historieta se habla en términos como de secuencia. La caricatura generalmente es como un panel, mientras que y esta exageración, ¿no? Generalmente la caricatura también tiene relación con caricatura política, ¿no? Con sátira de su época. En cambio, se supone que cuando aparece el primer cómic es porque empiezan a aparecer estas primeras secuencias, ¿no? En los periódicos. Y bueno, Coque fue probablemente también un maestro para muchos ilustradores de la época. Hay dos dibujos que son bien significativos que aparecieron cuando se funda la revista Zigzag en 1910, si no me equivoco. Y después hay una ilustración en los años 50 donde se celebran los 50 años de la revista.
y donde aparecen los que están contratados, son 25 dibujantes, que los dibuja Pepo, el creador de Condorito. Y de entre ellos todos los historietistas son hombres, son Nano, bueno, está Coque, está Pepo, pero también, y las únicas 2 mujeres que hay son Elena Poirier, que era ilustradora generalmente de literatura, no se conoce si ha hecho cómic o no, que es de unas cosas que me gustaría saber si hizo, que trabajó en el Peneca, sobre todo, que es la primera revista infantil chilena, y está Elizabeth de Labourier, que es que dibujaba publicidad. Entonces, la ilustración en general a principios del siglo XX fue muy importante, era la forma de comunicar. Incluso si había fotografía, se prefería la ilustración. En términos de impresión era mucho más fácil de poner. Pero la historieta seguía siendo un ambiente muy masculino. Y generalmente la explicación que yo he dado desde esta perspectiva genealógica yo creo que tiene que ver, por una parte, porque no había un estudio del cómic. Generalmente la ilustración como un arte aplicada, generalmente se enseñaba a través de discípulos. Entonces tú entrabas al oficio y había un maestro, por ejemplo Coque, y que le enseñaba al otro cómo hacer esto, ¿no? Entonces todos, por ejemplo, todos los que entraron a Topase tuvieron a Coque como maestro y Pepo, por ejemplo, sale de ahí, o sea, estuvo algún momento. Entonces, esta relación de discípulo-maestro que era muy orgánica, no entraban las mujeres. También habían, por ejemplo, en los años 40 aparecen como las primeras asociaciones de ilustradores periodísticos, en los que también, no sé, aparece Elena Poirier y se acabó. Y esto surgió cuando vino Walt Disney a Latinoamérica. Y entonces se trató de profesionalizar, o sea, y que haya una alianza, ¿no? Entonces, dentro de lo mismo, Elena Poirier, de hecho, entró como ilustradora porque solo por casualidad, este ilustrador, que es muy importante, que ahora no me acuerdo el nombre, que es como el primer creador de los dibujos del Peneca. Se me va a venir después bueno, él la adoptó de muy chiquitita, literalmente, entró como a los 14 años a trabajar. Y trabajó después el resto de su vida. Entonces eso, como que hay una dificultad de poder entrar en los círculos artísticos y en los círculos de enseñanza y recién en los años 60 se empieza a ver ya la inclusión en estos espacios más hegemónicos de autoras que coincide también con el aumento de editoras. Elisa Serrana, que era la madre de hecho, Marcela Serrano, fue la primera editora de Zig-Zag, de todo, porque habían editoras a lo mejor de revistas, por ejemplo, estaba de Peneca, era Elvira Santa Cruz Osa, la editora, que es más conocida por el seudónimo. Entonces Serrana, y ahí en los años 60 es como se dice que es la edad de oro del cómic, que es cuando se creó había un departamento de historieta en Zig-Zag, que eso nunca había ocurrido. Como que los otros eran ilustradores y eso, pues hacían publicidad, hacían distintas cosas, pero acá se hizo un departamento de historieta. Y ahí es donde entraron también las primeras trabajadoras de historieta que se conocen. Insisto, yo estoy segura que hay más. Que son Lidia Geria, también, bueno, después posteriormente, cuando termina Zig-Zag, que quiebra en el 68 y viene se funda la Quimantú, ¿cierto? Que fue el proyecto de la Unidad Popular, y ahí se conoce sobre todo el trabajo de Marta Carrasco, que es una gran ilustradora de cómic infantil. Y la Quimantú también marca un hito bien importante
porque, bueno, a partir de un programa ideológico, ¿no? Que la idea es como se empieza a ver muy crítico el cómic anterior. Probablemente lo que tenía también en búsqueda de identidad del cómic, ¿no? Pepo probablemente también es un hito súper importante, que Condorito, que a principios de los 50 aparece como el primer Condorito, que es la idea. Él dice literalmente que quiere crear un rotito, ¿no? La imagen del roto chileno, ¿no? Pero la idea de un rotito que es un picaresco, la figura que comienza de Condorito era delincuente y era pobre, muy pobre, y que después con el tiempo de alguna manera se va como incluyendo más a una clase media, ¿no? Y siempre tuvo estos personajes como de mujeres como muy arribistas y muy pitucas en contraste de este hombre pícaro, ¿no? De hecho es bien icónico como el primero que salió, que no salió como revista, sino que salió parte de otra revista y después se independizó Condorito, que la primera tira es que como que roba una gallina y le da vergüenza y la va a devolver y como que viene el policía y como que al final le quita la gallina, ¿me entendí? Entonces como que uno ve así como la injusticia social. Bueno, ¿por qué es importante Pepo? Porque después muchos de estos dibujantes que ya empezaron a ser más comprometidos, se crearon revistas que tenían que ver con eso, como con el compromiso social, y también había algo bien interesante como en términos de tensión, o sea, porque estaban en la Quimantú estaban los sociólogos, no sé, como Matelar, Armand Matelar, el belga, había como todo un grupo intelectual que era muy crítico a los cómics, de hecho está un libro icónico en la teoría latinoamericana que es Cómo leer al Pato Donald, en el que se hace una crítica de cómo estos cómics lo que hacen es insertar la ideología estadounidense para la lectura de los infantes. Pero por otro lado estaban estos dibujantes que en realidad les gustaba Disney, o sea que no tenían este rollo, pero sí que tenían una idea de conciencia social que les interesaba. Entonces siempre hubo como tensiones ahí. Y lo que pasa con las visualidades es que las visualidades se van heredando a partir de lo que uno va observando también. Entonces como que no es como que uno va a dejar totalmente de lado la influencia a lo mejor europea porque a lo mejor quiere hacer algo con identidad latinoamericana, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, en la época del UP está La Firme, que es una revista que tenía un fin muy educativo en términos, no sé, de cómo alimentarse. Había un nivel de analfabetización muy grande, entonces los cómics fueron muy pensados en términos educativos para que la gente de clase más baja, con los potenciales del dibujo, pudieran informarse y crear. Y otra revista que destaco, que es muy hermosa de esa época, es Cabro Chico, que fue pensada específicamente para los niños y niñas. Y ahí hay un trabajo, ahí está Marta Carrasco, pero también está, por ejemplo, Guidú, donde está Chepita, que es la primera protagonista mujer, y recién ahora salió una primera edición de Chepita por Grafito, que recomiendo mucho comprarla y que no está cara. Y hay una reflexión también de los cuerpos, porque como más latino, o sea, cómo crear un latinoamericano y que se vea en esa imagen, que era algo que no se veía antes en estas visualidades. Por mucho que tenía Condorito, como Condorito no es, o sea, tiende a caer un poco en los estereotipos, de hecho, de raciales bastante, pero acá había un tema de pensar el bajo pueblo y dibujar del bajo pueblo muy, muy bonito y educativo. Bueno, después de eso se viene lo que se llama el apagón cultural, en los años 80 es como, bueno, destacado porque empieza a entrar mucho cómic externo, ¿sí? Se mantuvieron solo Condorito es la única revista que mantuvo continuidad durante toda la dictadura, ¿sí? Y otro hito muy importante desde los años 60 a los 70 es Mampato, obvio, es demasiado importante, con Temolobos y
Aquí también, o sea, si uno lo ve en términos de construcción, Mampato es, o sea, sacado de Hergé, del autor de Tintín, ¿no? O sea, es un personaje muy europeo, pero en términos de los contenidos, en términos de cómo revisa la historia de Chile, el tema de cómo retrata a los indígenas es súper interesante y que sigue muy, muy latente, muy... Creo que se mantiene muy bien la lectura en ese sentido. Y entonces, bueno, en los 80 viene el apagón cultural y ahí lo que destaca generalmente en producción chilena es lo que se llama la contracultura y aparece el fanzine, ¿no? El fanzine son revistas autoeditadas por personas que pueden ser de distintos materiales, desde uno muy, muy barato. El mundo del fanzine, por lo que yo entiendo acá en Chile, de hecho llegaron como con los metaleros, ¿no? Y entonces está todo un grupo que está influido por cómics que llegan muy en contrabando, que es de la escena de contracultura francesa sobre todo y española. Que es Moebius, por ejemplo. Generalmente ese tipo de revistas eran, bueno, revistas con una calidad visual muy hermosa, se trabajaba mucho la ciencia ficción, pero sobre todo eran muy sexualizadas, ¿no? De mucha mujer y mucha desnudez, que bueno, que no ha envejecido muy bien en términos de género, pero que había como, es como en esta lucha de que no se podía tener la libertad, la forma de buscar romper la libertad era a través de la imagen de la mujer hipersexualizada. Y ahí aparecen autores que hasta el día de hoy son súper importantes, Ricardo Fuentealba, Gonzalo Martínez, mucho influenciado sobre todo por Jodorowsky, por Alejandro Jodorowsky, que también vino un par de veces y fue un hito. Alejandro Jodorowsky, este poeta, director y chileno, ¿no? Y que hizo el Incal, que probablemente es como el Metabarones, un montón. Y recién en los 90, entonces ya empiezan a aparecer, bueno, se rompe todo esto de la contracultura, empiezan a aparecer revistas que tienen más diálogo con el lenguaje estadounidense, por ejemplo Rayen, donde tratan de tomar algo de la identidad chilena, pero también tiene el lenguaje de los superhéroes. Empieza a entrar mucho más el manga, lentamente también empiezan a aparecer las primeras mangakas, y de a poco ya en los 2000 empiezan a aparecer como las primeras editoriales chilenas. Y recién en los 2000, a finales de los 2000, es donde empiezan a aparecer la escena de las autoras. Entonces, mi propuesta desde la genealogía es que, y esto es transversal también en Argentina, en Colombia, en Perú, en todos lados, es el hecho de que aparecen las redes sociales y aparecen los blogs principalmente, es donde empiezan a aparecer las mujeres y empiezan a publicar. Y las autoras generalmente empezaron a trabajar mucho con temas de autobiografía, que no era un tema tan trabajado acá a nivel nacional. También empiezan a aparecer las primeras ferias, que también es un lugar súper importante porque ahí el mundo fancinero, desde los 80 en adelante, ha ido exponencialmente. Es muy importante en Chile el mundo fancinero. Entonces ahí también las autoras pueden publicar, ¿no? Y por supuesto, dentro de... empiezan a aparecer editoriales especializadas. No hay muchas que se han mantenido en el tiempo. Algunas de las que se han mantenido Visuales, por ejemplo, que empezó a publicar más desde este mundo más ligado a la Trauco, pero después empezó a publicar más manga, por ejemplo. Ahí empezó Daniela Thiers, que es la autora de Alegría y Sofía, que es probablemente de los cómics de manga más importantes y que ha tenido más tiempo. O apareció también Paulina Palacios, que también es una de las autoras más importantes ahora. Empezó a focalizar mucho en el público infantil, y que tampoco hay tanto. Hay una idea en general del cómic que es muy infantil, no lo es.
Y también después ya en el presente tenemos editoriales grandes como Penguin, que también publican y tienen como Planeta, por ejemplo, tiene Planeta Comics, tiene su sección de cómics. Y ahora podría decir que es un mundo muy variopinto, donde tienes de todo. Tienes superhéroes, tienes mucho manga, mucho manga, sobre todo en el webcomic. Tienes mundo fascinero, tienes como el cómic es como el cine, pues, hay de todo para todos. Respecto a eso último que mencionas, sobre todo yendo al presente, entendiendo como esta trayectoria la cual señalas de una búsqueda de identidad, una consolidación, ciertamente, también ciertos fines pedagógicos en los 60, 70, y ya después, bueno, la escena del underground. Pero llevándolo al día de hoy, ya lo mencionaste, es como este fenómeno del manga, que ha pegado muy fuerte todo lo oriental últimamente acá, como desde el maquillaje, los K-dramas, el K-pop, etcétera. Bueno, un poquito antes toda la influencia japonesa a través del, no sé, el Club de los Tigritos, recuerdo como una de las primeras aproximaciones en mi caso. ¿Crees que el manga y como toda esta empresa, porque finalmente es una empresa más allá de lo artístico, dialoga con el mundo del cómic acá en Chile o lo ha desplazado, le ha quitado espacio? ¿Existe un diálogo o hay una tensión y una lucha por esos espacios? A ver, bueno, el mundo otaku chileno llegó generalmente acá a contrabando por el anime principalmente. Y en los años 90, cuando se empiezan a abrir los mercados, empiezan a llegar los primeros mangas, ¿no? Y entonces hay un público, probablemente en Chile, esto lo voy a decir con toda la seriedad, lo que más se consume en Chile es manga. Lo que más se compra en libros es manga, y tanto manga chileno como manga japonés, ¿ya? Ahora, una de las diferencias que tiene con el cine o con otros medios el cómic, porque el cómic es un medio, una forma de comunicar, ¿no? Que tiene viñetas, que tiene globos de diálogo, etcétera. Y una de las diferencias que tiene es que a partir de la cultura donde emerge el cómic, o historieta, podemos llamarlo de todas esas maneras, influye también en la forma en cómo se narra. Entonces el manga tiene ciertas convenciones que tienen que ver con su visualidad, esta forma de hacer los personajes con ojos grandes. Se lee al revés. Se lee al revés, y las traducciones las hacen igual de esa manera. Las viñetas tienden a no ser tan cuadradas, sino generalmente tienden a ser diagonales. Entonces, y también narrativamente, históricamente también hay formas distintas de cómo narrar el manga. Entonces, generalmente en todos los países, gente que no le gusta como su tradición de historieta, o en España el TV, o en Francia el bande dessinée, sino que le gusta el manga, hace manga, pero se llama como, se le pone el apellido, que aquí sería como manga chileno. Entonces, no sé, por ejemplo, Paulina Prado, que es también una de las autoras que más vende acá, hace manga que se llama Boys Love, es un género, ¿no? Que es muy, como que tiene mucha importancia, que son de chicos que se quieren. Pero lo hace de una forma muy nacional, en el que Triple Nacional se trata de un chico que por equivocación aparece como triple, que ganó la PAES, o sea, como que sacó puntaje nacional, y se lo quita a un chico de barrio alto. Entonces ahí se ve como este tema de las tensiones de clase, pero en un manga, con los dibujos de manga, pero con un personaje que viene desde una población de provincia, de la cuarta región, mientras que el otro personaje, no sé, es de Vitacura. Entonces hay una adaptación dentro de la cultura chilena, pero con las convenciones de la visualidad del manga y de la estructura narrativa del manga. Entonces ahí hay mucho, de hecho, o sea, hay una segunda generación ya. Como te diría, la primera es la Daniela Thiers, probablemente es de las más importantes, y ahora están apareciendo autoras como, no sé, Nicolu, que leía a Daniela, ¿no? Entonces, es como que tenemos esta industria que está, como te digo, es la que más se consume. Todos mis estudiantes, cuando hago el curso de novela gráfica, eso es lo que leen. Y están estas mangakas y estos mangakas que hacen cómics. También hay un libro precioso que lo súper recomiendo, que es de Bruno Santander,
que se llama Días Salvajes, que cuenta sobre las dinámicas de las amistades entre hombres en liceos de hombres. Y cómo todo lo tóxico, pero cómo se hace la hermandad. Hermoso. Pero todo en lenguaje manga. ¿Cómo se llama? Se llama Días Salvajes. Es maravilloso. Entonces eso es como... en general se ha totalmente apropiado. Hay una reapropiación, un sincretismo. Pero también uno ve muchos mangas chilenos que son la misma reproducción también de lo que se hace en Japón. Que no se pueden ver, no se ve a lo mejor esa cosa tan sincrética. Entonces, por una parte eso, yo creo que, y al término comercial yo creo que funciona muy bien, pero a lo mejor en términos de aceptación en la comunidad del cómic general en Chile, y a lo mejor en términos artísticos, no sé si es tan aceptado. Yo creo que hay una subvaloración, decir como, son monos chinos. Y sobre todo cuando es el tema de las autoras que hacen shoujo, que es como, es que esto es dibujo chino y de minita, como esa idea, ¿no? Entonces, en términos de... está esa tensión, ¿no? Que es como que se muestran muy de forma segregada, como que fueran una parte. Pero es parte de la producción chilena, o sea, absolutamente. Perfecto. Y ahí... solo aprovecho de preguntarte por lo que estabas señalando ya, hablando de una segunda generación. ¿Se repite esa lógica de maestro-aprendiz o ya es una cosa totalmente automática y a través de internet cada uno hace su pega y simplemente son inspiraciones que se van tomando? Mira, yo diría que las dos cosas. Yo creo que las comunidades son siempre importantes. De hecho, también, o sea, de las cosas dentro de genealogía, para mí las autoras que se han mantenido son las que han podido hacer comunidad con otros artistas, porque el cómic es un trabajo muy grande, es muy, muy lento, que en realidad, y nadie gana plata por esto. Entonces, como que de verdad que hay que amar el medio para querer hacerlo. Y, por ejemplo, Daniela Palacios, por ejemplo, que le ha ido muy bien, ella tiene el cómic que como el más famoso ahora es Mientras yo duerme, que es una especie como de Harry Potter, que es hermoso. Ahora ella está teniendo... creo que es Emina, no, creo que, bueno, tiene una autora de mangaka que le está empleando, o sea, que es su tintadora, o sea, está haciendo algunos de los trabajos que eso es lo que se hacía antes también en esta cosa de maestro discípulo. Era muy bueno, tú vas a hacer como otras partes del cómic que tenía que ver con esta industrialización y con la separación claro, de los roles, po. Entonces eso sí se está dando con autoras que tienen que le está yendo bien, que están dando trabajo a otras autoras y con eso aprenden. Qué bueno. Oye, respecto ya a tu pega como investigadora, leí mucho el concepto de lo multimodal en distintos artículos. ¿Me podrías, y bueno, para todos, hablar un poquito de qué significa esta categoría y además también como en tu función de investigadora, desde cuándo crees que se empezó a validar el estudio del cómic? Hoy en día ya tú como directora de un diplomado al respecto, ¿cuándo ya acá en Chile se empieza a tratar como un objeto de estudio válido o serio o bien visto por el resto de pares dentro de la academia? Bueno, la multimodalidad es un área de la lingüística que se podría decir que es como una especie de nueva semiótica, pero la semiótica es el estudio que no es solo el lenguaje, sino que se estudian distintos modos de comunicación, la visualidad, la música, la matemática. No sé, Barthes, por ejemplo, Roland Barthes es conocido por la semiótica, ¿no? Con el estudio en general de la construcción de los significados en términos de un contexto. La multimodalidad, la diferencia que tiene es que no cree en el concepto de sistema, que la semiótica de alguna manera desarticula, pero surge al fin y al cabo desde el estructuralismo, ¿no? Y bueno, ahora todavía hay mucha gente que estudia semiótica desde una perspectiva más postestructuralista. Pero la multimodalidad no concibe esta idea de estructura, sino más bien de que los significados dependen, y desde lo que yo estudio, no les digo que todo el mundo, pero depende de, primero, los modos, que eso pueden ser la visualidad. Por ejemplo, la oralidad no es lo mismo que la escritura, porque la escritura es visual, entonces tiene distintos potenciales. Por ejemplo, en el cómic,
el cómic solo se puede hacer por escritura, no se escucha. Entonces, si uno quiere poner a alguien que está gritando, hay que escribirlo grande, ¿no? Entonces hay que ocupar el espacio para hacer eso. Y bueno, en términos del cómic, a mí me interesa eso, esa mezcla entre la escritura y la imagen. El cómic es preponderantemente visual, por lo tanto, de hecho, hay toda una tradición de cómics silentes que pueden haber, pero no puede haber un cómic que sea solo escritura. Y por otra parte, también considera lo que antes no se consideraba, que es el medio, ¿no? Que es dónde se transmite. Estaba en distintos sistemas, no sé, en lingüística Jacobson, que inciden, pero aquí lo que se ve es cómo incide en la construcción del significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto mismo del cómic. No es lo mismo hacer pinturas, que es otro medio, que a lo mejor sean 4 pinturas que sean una secuencia, a que tengas el medio cómic, porque el medio cómic surge también porque aparece en el periódico, ¿sí? Y en el periódico había que ver en el espacio que se podía hacer. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros famosos eran de los domingos y aparecían en color porque querían atraer a niños. Entonces, hay un tema de que el espacio en sí va configurando también el lenguaje, ¿no? El medio es, entonces, la forma que determina cómo se transmite. Y lo otro que considera es la materialidad. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo comunicar algo con tinta de color a que sea blanco y negro. Que los va a hacer con tinta china, o qué pasa ahora con los dibujos digitales, ¿no? Entonces, esa es la multimodalidad. En general, ve cómo la construcción de todo esto se da a partir de todos estos fenómenos y cómo influye en el significado, ¿no? En la construcción del significado y en el caso de la narrativa, se puede analizar discursivamente, etcétera, ¿ya? Y en términos del estudio del cómic, yo creo que cada día se valora más, pero falta. O sea, sí, yo creo que, soy parte de un grupo de investigadores e investigadoras que se llama la Red de Investigadoras e Investigadores de Narrativas Gráficas, RIN, latinoamericano, que ya tenemos un grupo bien consolidado con integrantes de toda Latinoamérica, México, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, etcétera. Y claro, lo que pasa con el cómic, como es un medio muy interdisciplinar, se estudia en distintas áreas, ¿no? Hay un gran área que lo estudia desde la literatura, yo lo estudio también desde la lingüística, pero también hay muchos historiadores que trabajan como documento en términos de ver cuáles eran las visiones de vida en esos momentos. Hay personas de comunicación, de diseño que trabajan. Entonces, como que no tenemos como un espacio tan de nosotros, sino que siempre tenemos que meternos en otros espacios y que dentro de eso como que nos valoren, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde la literatura cuando llego y es como hago cómics, es como, uy, cómics, pero literatura es como letras. Entonces eso, yo creo que todavía nos cuesta un poco como que nos tomen en cuenta, porque creo que como lo positivo y lo negativo, ¿no? Que se puede estudiar en todas las áreas, pero al mismo tiempo siento que todavía somos como unos freaks, somos como los chicos raros, pero yo creo que sí está mucho más respetado. O sea, por algo ahora va a salir el diplomado en cómic, que es un hito a nivel latinoamericano, porque no hay, y nuestra idea desde esta red es institucionalizar el estudio del cómic. Perfecto. Y sobre el lugar de las mujeres, el tema como también tu otra vertiente, tu otra patita, como los estudios de género, ¿cuál crees que ha sido el aporte particularmente de las mujeres y de los feminismos en esta narrativa gráfica de la cual hablas? O sea, yo creo que mucho. Primero porque, cuando se van creando medios, obviamente hay ciertos medios que se van, voy a salir muy desde la multimodalidad, pero se van semiotizando y resemiotizando, ¿no? Desde la idea de que hay una cierta normalidad porque se van creando ciertos patrones de cómo se van contando cosas. Creo que eso, en ese sentido, la historia es muy valiosa, porque uno cuando lo ve con distancia va viendo cuáles son esas cosas que se van repitiendo, esos intereses de época y cómo se va contando, ¿no? Entonces, cuando yo lo que
lo que siempre digo es como... Lo que siempre me decían es como, es que no había mujeres. Y es como, ya, pero es que esa es una normalización. Lo que hay que preguntarse es por qué no había autoras antes de los 2010, ¿no? Y eso, es por estas dificultades que son de entrar en el sistema. Entonces, cuando uno ve primero que empiezan a crear en el mundo fancinero y en el mundo del blog, y hay lectoras, a mí me interesa mucho eso de los lectores y lectoras, donde se ven reflejadas en estas cosas, ahí uno dice así como, bueno, primero eso, es como, ahora me veo reflejada, como que también probablemente había gente que no creaba antes porque no se veía reflejada en un metavarón de Jodorowsky, ¿no? Entonces empieza, por una parte, a mostrarse una subjetividad desde las autoras, desde el humor, desde la historia autobiográfica, desde un tema muy terapéutico, que es muy importante. Pero también hay un concepto que yo he acuñado en mis estudios que le llamo la zona de fuga, que es que son generalmente estos espacios que es, por ejemplo, como te digo, el cómic es un mundo totalmente masculino, desde todo, desde lo infantil hasta todo. Pero cuando uno empieza a ver en los espacios que empiezan a entrar las mujeres, son estos espacios que históricamente han estado semiotizados como femeninos. Por ejemplo, el infantil, es de los primeros que empiezan a entrar a las autoras, ¿no? El infantil y el adolescente. Entonces, de nuevo, Marta Carrasco, ¿no? Y a partir de eso, entonces se logran apropiar de estos espacios, pero también, a partir de eso también pueden incluso ser un aporte y pueden ser revolucionarios dentro de ese espacio. Y eso lo encuentro súper interesante. Entonces, por ejemplo, Bicharracas de Sol Díaz, es un cómic de 3 personajes, que es la negra, la pelúa y la fea. Toma estos estereotipos de lo que es rechazado por la sociedad en términos de los cánones estéticos, y el personaje uno va viendo que, claro, desde el humor y desde lo infantil, es de las primeras autoras que publicó libros en Chile. Y el primer tomo, la verdad, es que tiene cosas que estas mujeres en realidad sufren por no entrar dentro de los cánones. Entonces, a lo mejor no es lo más crítico, pero uno va viendo esta evolución y cómo se va dando cuenta la misma autora, y es una muy bonita foto de cómo uno puede ver también cómo va cambiando la mentalidad chilena, ¿no? En que ahora las bicharracas son personajes explícitamente feministas, ¿no? Y que logran burlarse de los otros, no de ellas, ¿no? Entonces eso, es como, yo creo que las autoras han aportado en el humor, han aportado en estas historias autobiográficas, pero también en otros géneros, que también siento que de repente se les categoriza mucho en esto. O sea, hay autoras que hacen ciencia ficción, este mismo mundo del manga, hay autoras que hacen historia, o sea, cómics históricos de memoria, ¿no? Que generalmente, a lo mejor, como te decía, porque a lo mejor tiene estética shoujo, si dicen, infantil. Y es como, no, también es ciencia ficción. Entonces, siento que todavía falta de que en términos como comerciales y de imaginarios colectivos, se les encasille, se les separe como algo extraordinario, que eso es lo que les falta mucho todavía a la autora que pase. Como poner un ejemplo, el año pasado hay la Feria Internacional del Cómic, invitaron a 4 mangakas, y la primera pregunta que le hizo el mediador era si se sentían discriminadas por ser mujeres, y leyó una cita de Mariana Enríquez que decía que ¿dónde más ha sentido como la discriminación por ser autora? Y decía en los eventos y en las antologías, que nos juntan por ser mujeres y nada más, aunque no tengamos nada en común. Y les preguntó eso y decían que sí, que efectivamente sentían, ellas como autoras de shoujo, sentían que eran doble discriminadas. Por una parte, porque era ¿por qué no me ponen en una mesa que yo hago ciencia ficción con otros autores de ciencia ficción? Que era toda una jornada entera con muchos autores de ciencia ficción. Y lo otro era eso, que me siento mal vista por dibujar shoujo, o sea, como un género que está pensado como con estética femenina y como un rechazo a la estética femenina. Y
bueno, más allá de las temáticas y los conflictos, las tensiones que se están generando, respecto, sobre todo señalas que hay un boom muy evidente del 2010 en adelante. Como siempre han habido mujeres, ya lo dejaste más que claro, pero del 2010 en adelante ya se puede hablar como una industria o un cuerpo mucho más consolidado en ese sentido. ¿Cómo se dialoga con el presente? Más allá de las tensiones ideológicas o el conflicto interno, si no me refiero a cómo representan el presente actual. Por ejemplo, pienso en la pandemia, pienso en el estallido social, esto mismo de que sea justo el 2010 la cuarta ola feminista acá desde Latinoamérica. ¿Cómo se está representando el presente hoy en día en el cómic chileno? O también, bueno, en el manga chileno también válido. Bueno, la verdad es que, de nuevo, muy variopinto. Es muy, de verdad que hay de todo. Yo creo que la industria en general, para hablar primero en términos industriales, como existe la industria lo que más lucrativo, la industria del libro, ¿no? Que probablemente sus publicaciones están mucho más aferradas, incluso los autores más que las obras mismas. Que es muy de publicar autores consolidados. Entonces, de repente los autores consolidados tienen más sus propias como estéticas, más que se vea este reflejo, no sé, Gonzalo Martínez, como que hay muchas cosas que él hace como con temáticas más hacia lo adolescente, pero también con lo histórico. Entonces tiene mucha influencia del cómic belga, ¿no? Entonces, influencia de cómic detectivesco, no sé, Alex Nemo, que es como con Julio Verne. Entonces, no sé si se entiende, que es como que de repente son incluso como más atemporales, ¿no? Maliki, por su parte, también es como de las autoras como más famosas y que también es como que se elige a la autora, ¿no? Ahora está trabajando con muchos temas que son ligados a la ciencia ficción, o a la ficción, pero que están mirados con su mirada histórica. Entonces, a partir de eso uno lo puede ver del tema de los feminismos, del cuerpo, pero uno puede ver como una evolución muy personal. A lo mejor en términos como más de inmediatez, como de ver cuáles fueron los efectos políticos de la política o de la pandemia, qué sé yo, a lo mejor uno lo ve mucho más en los fanzines, en la producción, en la autoproducción. Sí, por ejemplo, me acuerdo que en la autopublicación, no me acuerdo la autora ahora, pero había un chico que sacó como Papá en cuarentena, no sé cómo, y era eso, como en publicación fancinera. O Misetos, que me encanta ella, que tiene todo un trabajo como de la periferia y de temas de periferia social. Y desde el manga, como te digo, es mucho más abstracto, o sea, porque generalmente las lógicas es como tomar este sincretismo, pero que toma mucho más cosas de la ciencia ficción. Entonces, la verdad es que es una panorámica súper variada, gigante, es como hablar como, ¿qué se está haciendo en el cine? Siento que hubo un boom, por ejemplo, de la autobiografía que ya ha bajado bastante, ya no la veo tanto como eran años anteriores. Siento también que a lo mejor hay un poco más de experimentación, que eso creo que es importante. Autores como, no sé, Pablo del Cielo, que tiene todo un diálogo entre los problemas sociales que hay en Chile, pero también el colonialismo y todo esto en una psicodelia ilustrativa hermosa. Cecilia Toro, hace 2 años que ganó el Premio Nacional, porque hay un Premio Nacional de Narrativa Gráfica en Chile, desde el 2017, si no me equivoco, o 2018, sacó Calfucoy, que es un cómic sobre una niña intradepartamentos, que es una niña que el papá es mapuche y la mamá no, y no sabe de dónde vienen las plantas, entonces piensa que las plantas tienen las manzanas en plástico y es muy inteligente, le gusta leer, pero no tiene ningún contacto con la naturaleza, entonces se trata de eso, de cómo volver a conectar con la naturaleza
Y es un libro muy hermoso porque es una fotonovela gráfica, entonces ahí también creo que hay un nivel de experimentación muy lindo. Porque Cecilia Toro es, de hecho trabaja acá en la Universidad Gabriela Mistral, es animadora de stop motion. Entonces lo hizo con secuencias y con globos, pero lo hizo con los personajes hechos en físico y en fotografía. Entonces eso, creo que hay un espacio de experimentación, pero también como que ya hay como líneas, no sé, como que ya hay tradiciones que se siguen manteniendo. Y aprovechando como toda esta diversidad a la cual señala y también tu expertise, tengo que preguntarte, ¿qué cómic o qué manga recomendarías para el público general? Bueno, acabo de decir, el de Bruno Santander, que me encantó, es El Día Salvaje, lo encontré realmente un libro hermoso y alucinante. Yo creo que, a ver, para pensar en cómic hay que pensar como en qué te gusta, cuáles son y las edades, ¿no? Porque como hay de todo para todos, entonces para más chiquititos, Conejos, me encanta, de Romina Toro. Es lo más entretenido que hay en el mundo, es como de conejitos que van en aventuras, pero de verdad que no puede ser más gracioso. Paulina Palacios con Mientras Yugo duerme, que es un gran fenómeno, que lo están traduciendo en España y está de verdad demasiado entretenido. Y de ahí para más adultos, probablemente mis favoritos, bueno, Canfucoy también de Cecilia Toro, súper recomendable. Mamá, yo te recuerdo, es un muy hermoso libro de Emiliano Valenzuela y Consuelo Terra, que es sobre que él va recobrando la historia de su mamá al tiempo que ella va perdiendo la memoria con Alzheimer. Entonces, un doble ejercicio de memoria muy hermoso, muy curador. Silencio en el estadio, de Álvaro Sofía y de Rodolfo Aedo, que es un cómic periodístico, ¿ves? Ese es otro género, que cuenta sobre el partido que iba a haber entre Chile y la URSS cuando empezó cuando llegó el golpe militar el 11 de septiembre, y que tenían que jugar, entonces como que cuenta cómo fue todo ese recorrido. Es muy muy bueno. Estoy pensando puro cómic chileno, porque obviamente cómic extranjero también hay muchísimas cosas muy hermosas. ¿Qué más? El ídolo, bueno, El Diario Oscuro en realidad es mi favorito, o sea, en términos de cómic autobiográfico, de Maliki, que cuenta su historia de varias cosas, pero en general cómo va curando traumas con su madre, relacionados con su hija, cómo va superando una depresión que va pasando, que es muy, muy bello. Hoja Naranja de Sol Díaz, que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas, pero desde las infancias que cuestionan los cánones de las mujeres que son impuestas. Eso. ¿Puedo seguir? No, muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, gracias por tu tiempo y gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Soy Matías Alvarado Leighton, esto es En Busca de Diálogos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.